Buenas noches, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí nuevamente desde Carolina para el mundo entero. Esto es Diálogo desde la Cuarentena. Les habla Hugo Delgado. Yo soy el corresponsal de Bandera Roja en el día de hoy, pero esto está aquí producido por un número de gente. Con nosotros está Ernesto Beltrán en los controles. Ustedes no lo ven, pero es una de las cajitas que está aquí arribita. Isabel Berríos nuevamente se encuentra con nosotros para hablar de todos los temas que sabemos que a ustedes les interesa. Bandera Roja es el colectivo de medios del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores y nosotros estamos tratando de brindarle y darle voz a las personas que no lo tienen, a la clase trabajadora, a las feministas, al pueblo trabajador. Si miramos, hoy, 1 de abril del 2020, seguimos con el problema del COVID-19, una pandemia que ha impactado al mundo entero. Nosotros en Bandera Roja estamos tratando de llevarle la información más actualizada desde nuestras capacidades. Como vemos el mapa que les presenté ayer, siguen aumentando los casos en los Estados Unidos, Italia y España. Ya en España están celebrando porque se han ido deteniendo el ritmo de crecimiento, al igual que en Italia. Sin embargo, los Estados Unidos la cosa apenas comienza. A nivel mundial ya van por 926,000 casos y creciendo. Esto fue a eso de las 4 o 5 de la tarde. Ya estamos prontos a llegar al millón de casos confirmados, 46,000 muertes. De esas, 213,000 son en los Estados Unidos, la inmensa mayoría en la ciudad de Nueva York. Alrededor de 4,700 personas han muerto en los Estados Unidos. En Italia y en España sobrepasan los 100,000 casos confirmados, mientras que en China se tiene duda de que esos 81,000 casos sean reales. Se piensa que el gobierno chino está ocultando la información. En el caso de los Estados Unidos, no es que estén ocultando la información, es que no hay acceso, al igual que en Puerto Rico, no hay acceso a la salud universal y es prácticamente imposible saber cuántas personas han sido contagiadas por este virus. Así que esas cifras en todas partes son por debajo de lo que es la realidad. En notas positivas, la investigación científica sobre el coronavirus continúa. Científicos alemanes describen en la revista Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Esta revista enfatiza en las áreas de biología y medicina, pero también toca otras áreas. Roman Wolper, un científico que pertenece al Instituto de Microbiología del ejército alemán, dijo que este virus al mismo tiempo la capacidad infecciosa de pacientes con COVID-19 parece depender de la calidad vírica en la faringe o el pulmón. Es un factor importante a la hora de decidir cuándo puede un paciente ser dado de alta, como más pronto en caso de escasez de camas y la correspondiente presión de tiempo. De acuerdo con sus datos, los autores del estudio que publicaron en la revista Nature estiman que los pacientes contagiados con COVID-19 pueden ser dados de alta y pasar a cuarentena si 10 días después de enfermar presentan en los fluidos expulsados al toser menos de 100,000 copias del genoma del virus. Esta investigación científica provee alternativas para liberar un poco las camas de los hospitales y enviar a las casas a aquellas personas que ya no son, ya su nivel de contagio no es tan grande. A nivel de Puerto Rico, los números que tenemos hoy, números más interesantes que encontramos en los medios, 300 personas aisladas del Departamento de Seguridad, 162 de estas son de la policía y se encuentran en cuarentena. Sobre 500 trabajadoras y trabajadores han sido despedidos, trabajadores de la salud particularmente, de diversos hospitales. Vamos a hablar sobre esto con Isabel en breves momentos. Es uno de los datos más preocupantes que estamos viendo en el día de hoy. Por otra parte, ya van por 11 las muertes, 286 contagios confirmados, de esos 150 son hombres, 136 mujeres, de acuerdo a los reportes que leímos hace unos minutos en El Nuevo Día. Con nosotros está hoy Isabel Berríos, quien es portavoz del MST, es una activista feminista y ambientalista y también luchadora en la región de Arecibo, Barceloneta, Camuy, toda esa zona. Tenemos con nosotros a Isabel, quien va a dialogar algunos asuntos entre ellos. Vamos a hablar sobre los asuntos también de cómo está la situación de la violencia machista en Puerto Rico. Han habido varios eventos de violencia, incluyendo asesinatos en todo este proceso. Ayer hablábamos con Marisabel Román, profesional en educación en salud, quien nos informaba cómo esta situación de encerramiento y de distanciamiento social pues agrava muchas veces la situación y coloca en una situación de debilidad a personas que pueden estar siendo víctimas de violencia en el hogar. ¿Cómo estás, Isabel?
Pues saludos, Hugo, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Estamos aquí desde el hogar, ya tú sabes, en la cuarentena. Estamos atendiendo tanto a los niños como a la familia y a la misma vez pues trabajando desde la casa. Así que pues bastante ocupadas acá en Arecibo. Hugo, comenzando por qué tema tú quieres comenzar. Y no, quería que empezáramos por el tema de la violencia machista. Me habías hablado de que es preocupante que no se sabe de qué manera se está manejando. La gobernadora ha hecho unas expresiones bastante genéricas, pero cuando vamos a la práctica no se conoce de qué manera los policías, de qué manera el Estado está bregando con lo que ya de por sí era una crisis que estaba causando muertes en el país durante el año pasado y durante este año. No hemos visto tampoco una respuesta de manera concreta de parte del gobierno para atender la violencia machista en Puerto Rico. Hubo un caso también de una persona una mujer que fue asesinada por su pareja también en estos días. Eso es así, Hugo. Lamentablemente el domingo hubo un asesinato de una mujer en el área de Mayagüez. El asesinato fue frente a menores de edad en ese caso y fue un asesinato perpetrado por su expareja. En momentos en donde nos encontramos, ¿verdad? En cuarentena. Y esto lo habíamos hablado en la semana pasada durante nuestro diálogo, que era pues una situación bien difícil para personas que se encuentran en situaciones de violencia, ¿verdad? El confinamiento en el hogar pues expone a esas personas, las hace más vulnerables a situaciones de violencia porque en muchas ocasiones pues estos periodos de confinamiento en el hogar lo que hacen es exponer a esas personas por un periodo más prolongado a quienes son sus agresores y poniéndolas así en mayores situación de violencia y riesgo de pues sufrir mayor violencia en el hogar. En ese sentido, eh, habíamos hablado también en la semana pasada que era necesario que se implementaran medidas por parte del gobierno para atender este asunto. Lo que hemos visto, por lo menos a lo largo de esta semana, es que de parte del gobierno, pues esa discusión sobre la violencia de género ha estado totalmente ausente de las conferencias de prensa que se han estado realizando por parte del Task Force del gobierno. Y esto pues resulta bastante preocupante, tomando en consideración que, o sea, es un hecho que en situaciones de emergencia la violencia contra las mujeres aumenta. Esto es así, esto lo vivimos durante la emergencia del huracán María, pero también es la experiencia que se está dando a nivel internacional en otros países. Ya hay disponibles datos de China donde se vio un incremento en las situaciones, ¿verdad? En los casos de violencia doméstica durante los periodos de cuarentena en China y también se está viendo en otros lugares del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como parte de sus guías, pues también ha dado unas guías sobre el manejo de este asunto de la violencia contra las mujeres, porque lo reconoce como un problema, lo reconoce como un asunto que se debe atender durante las emergencias por las razones que hemos hablado. O sea, las personas que se encuentran en una relación de abuso pues están más expuestas a esos agresores en sus casas. Pero además de eso, estamos enfrentando también una crisis económica, ¿verdad? Muchas personas que no están generando ingresos y eso también es un estresor que también exacerba, ¿verdad? Esas situaciones de violencia que se dan en el hogar. Pero además de eso, pues estamos en una situación donde también están los niños y las niñas presentes en el hogar y donde hay también una carga, ¿verdad? Donde hay que hacer la educación también en el hogar y son todos, ¿verdad? Una serie de factores y estresores que exacerban la violencia que se puede dar en el hogar y por ende es necesario que dentro del plan para atender la emergencia
pues también estén las alternativas y se atienda la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son las guías que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En este caso, y específicamente para el COVID-19? Pues lo que habla la Organización Mundial de la Salud es que los gobiernos tienen que incluir servicios esenciales para atender la violencia contra las mujeres como parte de su plan de respuesta para el COVID-19. Cabe destacar que en el plan publicado por el Departamento de la Salud no se menciona absolutamente nada sobre la violencia contra las mujeres, o sea que no es algo que está previsto dentro del plan del Departamento de Salud en Puerto Rico. La Organización Mundial de la Salud indica que se debe destinar, ¿verdad?, recursos, identificar maneras para poder hacer esos recursos accesibles en el contexto del distanciamiento social. Pero además de eso, ¿verdad?, no solamente las medidas deben ser por parte del gobierno, sino que también de los proveedores de salud. Estamos hablando de hospitales, ¿verdad? En este caso, donde tenemos un contexto de salud privatizada, pues también hay una responsabilidad por parte de esos proveedores de salud y esas facilidades hospitalarias para que puedan identificar información de los servicios que hay disponibles localmente. ¿Para qué? Pues para que esas personas que asisten a esas instituciones hospitalarias, pues las puedan recibir información en esos momentos de crisis. Asimismo, los proveedores de salud. Los proveedores de salud tienen que estar conscientes de los riesgos y las consecuencias que puede haber a la salud en situaciones de violencia contra las mujeres, y estos proveedores de salud pues pueden ayudar a las mujeres que divulgan información, ¿verdad? En ese intercambio de proveedor de salud y pacientes, pues en ese intercambio ellos tienen que tener esa preparación para poder no solamente contestar preguntas, sino también destinar a los distintos recursos que hay disponibles. Y en ese sentido, ¿verdad? Esto tiene relación con el punto que mencioné anteriormente, que es que el plan del gobierno tiene que identificar esos recursos y esa información tiene que fluir hacia los proveedores de salud. Y eso es algo que no estamos viendo en el caso de Puerto Rico y que levanta pues bastante preocupación en cuanto a la respuesta que se está dando ante el COVID-19. Y pues asimismo, pues se insta a la comunidad, ¿verdad? A la comunidad, porque hemos discutido, llevamos años discutiendo que el asunto pues no es un asunto doméstico, ¿verdad? Se habla sobre la violencia doméstica, pero nosotros y nosotras entendemos que no es un asunto doméstico. La violencia no es doméstica, sino que es un problema social, es un problema de la comunidad, y como tal, pues también los miembros de la comunidad se deben involucrar y deben actuar ante esas situaciones de violencia, estar disponibles en caso de que, ¿verdad?, algún miembro de la comunidad se vea en una situación de violencia, y poder establecer redes de apoyo. Y eso pues es sumamente importante y es parte de lo que son las guías o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para atender esta crisis del COVID-19. Como te dije, en cuanto a las respuestas del gobierno, pues resulta preocupante esto, que esta discusión no se está dando en las esferas donde se tiene que estar dando. O sea, vemos día tras día cómo tenemos conferencia de prensa tras conferencia de prensa del Task Force que estableció la gobernadora, y que en ninguna de estas conferencias pues se está hablando sobre este tema, no se está informando sobre los recursos que hay disponibles, y que sabemos que sí en este momento pues están funcionando los albergues y hay distintos tipos de recursos que están disponibles, pero no está fluyendo esa información, y es algo que es sumamente importante y crítico que se haga en este momento. Claro, y se debe visibilizar el problema para que las personas afectadas sientan que hay una alternativa y hay una solución. Hablábamos de cómo muchas de estas personas que son víctimas, niños, niñas, mujeres, ancianos, que están viviendo tal vez
en un hogar donde hay una persona que es agresora, pues se pueden sentir sin solución porque ni siquiera podemos salir a la calle, difícilmente podemos comunicarnos. Hace falta que el gobierno convierta esto en un asunto y se le dé visibilidad como un asunto importante, que no solamente podemos seguir hablando nada más del COVID-19, hay otras cosas que matan, como lo es el machismo, y hay que seguir dando ese mensaje. Eso es así, Hugo. Y por ende, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre esto desde la semana pasada. Sé que también durante la discusión que se tuvo ayer con Marisabel, pues se habló. Y la exhortación sería esa, ¿verdad? O la crítica que estamos haciendo en este momento al gobierno es esa, y que es de extrema urgencia y se tiene que atender. Fíjate, Isabel, el otro aspecto que también hay que considerar es que muchas de las mujeres se encuentran viviendo en una situación precaria en el país. Estas condiciones en las que estamos viviendo hoy, donde han aumentado los despidos, tenemos información que han habido despidos en muchas de las tiendas como Macy's, JCPenney, Victoria's Secret. Cientos de personas están siendo lanzadas a las calles, pero la que más nos sorprende es los más de 500 trabajadores de la salud en distintos hospitales que han sido despedidos al día de hoy. Muchos de estos trabajadores, o la inmensa mayoría de los empleados de la salud, son mujeres, y es una de las áreas en donde la mujer fundamentalmente forma parte. La otra área es la educación, pero en este caso la salud, que es posiblemente la herramienta fundamental para enfrentar esta crisis. Están despidiendo gente. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo eso tiene algún sentido en el día de hoy? Pues es difícil encontrarle un sentido, Hugo. O sea, estamos hablando de que en el día de hoy nos enteramos de que en el Centro de Salud de la Montaña en Naranjito se despidieron sobre 100 empleados y empleadas, muchos de estos proveedores de salud, enfermeros, médicos, y asimismo en el Hospital San Jorge, donde se despidieron sobre 400 empleados, que también incluyen proveedores de salud. Y es sumamente preocupante, y yo creo que es parte de un problema mayor que tenemos en Puerto Rico, que tiene que ver con la privatización de la salud. Estas instituciones son instituciones privadas. En este momento, los servicios que brindan estas instituciones se han visto reducidos, ¿verdad? Porque una de las medidas que se ha tomado con atender esa emergencia ante la COVID-19 es que todos los servicios, las cirugías electivas, ¿verdad? Y los servicios que no son esenciales o de emergencia, pues fueron suspendidos, y se ha reducido los servicios que se están prestando en estas instituciones. Por lo tanto, desde la perspectiva de estos hospitales, como son un negocio, ¿verdad? Y como funcionan en base a las ganancias, pues ellos no están viendo su operación en este momento como una operación rentable, y por lo tanto pues están decidiendo, contrario a los intereses del pueblo en este momento, que lo que necesitamos son una mayor cantidad de camas, una mayor disponibilidad de servicios de salud en todas las regiones. Pues contrario a esa necesidad, ellos están operando en beneficio de sus intereses y sus ganancias para proteger esa operación privada. O sea que esto es parte de un problema mayor, ¿verdad? No es algo que tiene que ver estrictamente con esta crisis, sino un problema mayor que ha sido la privatización de los servicios de salud en Puerto Rico. Fíjate, ese aspecto que tú traes de la privatización de la salud en Puerto Rico para mí es bien importante, y ahora con esta situación pues se agrava. Hemos visto cómo en Puerto Rico, desde que se privatizó, los gastos en salud del gobierno se triplicaron posiblemente en los primeros 10 años. También la gente, la cantidad de dinero que la gente gasta de lo que le ingresa, ronda creo que cerca de un 12, un 15%, y aumentando cada año. La cantidad de dinero que acumulan muchas de estas compañías, hospitales, las grandes corporaciones que dirigen hospitales, las aseguradoras, son ganancias millonarias y billonarias. Esto no es hasta inmoral. ¿Cómo es posible que en este país pueda haber gente muriendo y hay gente que está generando ganancias y que ni siquiera son los doctores, que muchas veces la gente piensa que son los médicos y los profesionales? No, son los grandes empresarios de la salud, los mercaderes de la salud, los que se están enriqueciendo a costa de negarle la salud a la gente.
Esto no es motivo de que llamemos a una reflexión sobre lo que pasa en Puerto Rico con la salud. Sí, definitivamente. Yo creo que el ejemplo más crudo es el de las aseguradoras, ¿verdad? Los planes médicos que son los más que se lucran de no brindar los servicios necesarios para los pacientes y en denegar, ¿verdad? En muchas ocasiones procedimientos que necesitan los pacientes, en negar tratamientos de cáncer, en negar medicamentos que necesitan los pacientes, porque de eso es que ellos pues, pueden sacar sus ganancias, ¿verdad? Ellos reciben el pago de parte de los pacientes y en la medida que ellos puedan minimizar todos los costos relacionados a cada uno de esos pacientes, pues va a ser la medida que ellos van a generar más ganancias. Y ciertamente, o sea, hay que eliminar a esas aseguradoras de la ecuación de salud, porque ahí es donde se van, como tú dijiste, no son millones, son billones que se están yendo y que están yendo a las arcas de estas compañías aseguradoras. Particularmente podemos hablar de Triple S, es un ejemplo que a mí siempre me gusta utilizar. Triple S, antes de la privatización de la salud, tuvo años en rojo donde declaró pérdidas. A los 4 o 5 años de haberse declarado la privatización de la salud, generó tanto dinero que se convirtió en una compañía pública, cotiza en la bolsa de valores. Hoy en día es una de las primeras 4 o 5 compañías de capital puertorriqueño que se enriquece de ser un mercader de la salud. Y como tú dices, no solamente se llevan una tajada grande del dinero que dedica el pueblo, el país a la salud, sino que también fomentan el que se reduzca la cantidad de dinero que se destina a la salud. Y tenemos también, me ibas a hablar también de unas denuncias que hizo la ULES en cuanto a la falta de equipo que hay en muchos de los hospitales. Sí, hubo unas denuncias sumamente preocupantes. En primer lugar, donde están haciendo unas denuncias sobre posibles casos positivos de enfermeras que han dado positivo al COVID-19 y que pues hay una falta de información, ¿verdad? La información no está fluyendo adecuadamente y además de eso, pues una falta de recursos para el equipo de protección y seguridad que necesitan estos proveedores de salud. Ellos han estado denunciando que se está racionando los equipos de protección y de seguridad en los hospitales. Y hay que recordar que en Puerto Rico todavía no estamos en lo que es el pico de el virus. O sea, en estos Se espera momentos que en mayo estamos a posiblemente mes y medio del pico y ya estamos quedándonos sin equipo. exacto, o sea, eso es lo que resulta sumamente preocupante, que no hemos ni siquiera entrado a un momento de crisis, ¿verdad?, del sistema de salud y ya estamos viendo estas denuncias de falta de equipo y seguridad cuando eso debe ser lo primordial, porque en la medida que estos proveedores de salud se enfermen, no vamos a tener suficiente personal para atender toda la oleada de pacientes que se espera que va a haber en los hospitales de Puerto Rico. Por lo tanto, o sea, no tiene ningún sentido que se esté racionando y que se esté limitando este equipo en este momento porque va a ser contraproducente en el futuro, ¿verdad? Cuando realmente venga esa oleada de pacientes y entonces tengamos un sinnúmero de empleados y empleadas de la salud que tengan que estar fuera por razón de enfermedad. O sea que en estos momentos una de las prioridades debe ser el que esos empleados y empleadas del área de salud tengan todo el equipo de seguridad necesario para que puedan atender a los pacientes y que se puedan proteger de contagiarse ellos y también obviamente de contagiar a sus familias. Isabel, si me das un segundito, tengo una información que acabo de recibir, es un comunicado de la gobernadora Wanda Vázquez, salió poco antes de que empezáramos la transmisión, dice, expresión autorizada por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, 1 de abril 2020, Fortaleza San Juan. El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, me informó hoy sobre un inventario de medicamentos expirados en el departamento. Tan pronto adquirimos en conocimiento, igualmente en el día de hoy,
le instruye al recién confirmado secretario de Salud realizar la auditoría forense de rigor y referir la misma a las autoridades correspondientes. Queremos un departamento de salud que responda a las necesidades de todos los puertorriqueños y cualquier hallazgo de esa auditoría se lleve a las últimas consecuencias. Traigo esto dentro de este tema porque precisamente demuestra la ineptitud de nuestro gobierno. Ahora Wanda Vázquez descubre unos medicamentos expirados, quién sabe qué pasó con ellos, por qué se quedaron sin utilizar. Ese es el síntoma de este gobierno, el virus que tenemos de un gobierno irresponsable que deja morir a la gente teniendo medicamentos. Sin embargo, el comunicado parece más una advertencia de, mira, antes de que un león fiscalizador descubra este almacén lleno de medicamentos, sí, estamos bregando, pero sabemos que no va a pasar nada. ¿No te recuerda esto precisamente a los suministros, a las botellas de agua, a lo mismo una y otra vez? ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Sí, es un desastre, o sea, por cualquier lado que lo vemos, es un desastre de incompetencia, ineficiencia y casi pues raya en lo criminal, ¿verdad? Porque pues vemos cómo esta incompetencia y esta ineficiencia pues cuesta vidas. O sea, en el caso del huracán María costó miles y miles de vidas y si pues permitimos, ¿verdad?, que suceda en esta ocasión, nos va a costar miles de vidas más. Definitivamente tenemos un gobierno del que tenemos que salir de alguna manera y no lo podemos sustituir por otro igual o peor. Tenemos que empezar a discutir las maneras en que en Puerto Rico vamos a gobernar y cómo vamos a distribuir todo lo que hay, cómo vamos a distribuir las riquezas, cómo vamos a distribuir los equipos, cómo vamos a organizar ese sistema de salud que nosotros queremos, que sea accesible para todas y todos. Sí, definitivamente, y yo creo que esto es algo que se ha hablado, o sea, por las redes sociales, mucha gente que decía, no, ¿se acuerdan cuando lo de Ricky, que decían, vamos a esperar 10 meses más y vamos a esperar a las elecciones? Yo creo que esto pues es una muestra de eso, de que es que no tenemos que esperar y no tenemos que conformarnos, ¿verdad? Con el menos malo, o sea, tenemos que aspirar a más y ya con la salida de Ricky, si algo demostramos es que a través de la lucha en la calle, pues podemos lograr mucho. Pero como tú dices, no es solamente quedarnos ahí, sino que tenemos que ir construyendo el país que queremos, tenemos que ir repensando eh, el sistema de salud que queremos, tenemos que ir pensando en cuáles son las medidas sociales que queremos, ¿verdad? Si vamos a continuar viviendo con recortes y con medidas de austeridad, si vamos a continuar eh, pagando una deuda que a todas luces es impagable o si vamos a tomar otra dirección. Y yo creo que definitivamente tenemos que ir en otra dirección y tenemos que nosotros tomar las riendas de nuestros destinos. En otros temas, se está viendo el caso de corrupción en el Departamento de Educación. Una de las personas, de las acusadas, se declaró culpable. Esto llega en momentos en que se está anunciando la posible inversión millonaria de fondos al Departamento de Educación para la compra de computadoras. Este ha sido otra de las áreas en donde este gobierno ha demostrado una mezcla de ineptitud para dar servicios, pero bastante buenos que son para robar y para llevarse los fondos del pueblo. Esa situación de la declaración de culpabilidad de las Ponce es importante discutirlo también. Sí, Hugo, yo creo que, o sea, la noticia que sale el día de hoy es que otra de las hermanas Ponce se está declarando culpable. O sea, ya habíamos hace unas semanas visto como una de ellas ya había tomado la determinación de declararse culpable y ya hoy pues la otra hermana ha anunciado que va a cambiar su alegación por una alegación de culpabilidad. Yo creo que el panorama para Julia Kelleher no es muy bueno. O sea, yo entiendo que esto probablemente significa que ellos tienen que haber llegado a algún acuerdo con la Fiscalía Federal y que muy posiblemente van a estar declarando en contra de Kelleher, lo que pues significa que Kelleher no está en una muy buena posición en este momento.
En cuanto a la compra de equipos, ¿verdad? Computadoras, yo creo que es una medida que puede parecer bastante simpática y más en estos momentos donde hay miles de estudiantes en sus casas y haciendo, ¿verdad? Los cursos de educación a distancia y que sí sabemos que existe necesidad, o sea, sabemos que muchas personas no cuentan en estos momentos con los recursos tecnológicos para poder cumplir con esos cursos a distancia que se están impartiendo en el Departamento de Educación. Pero la experiencia, ¿verdad? No de años, de décadas en el Departamento de Educación nos dice que por más simpática que pueda parecer esta medida, lo que podemos, o sea, lo que podemos esperar de esto es otro chanchullo más, otro tumbe más, otro robo millonario y que lamentablemente, muy probablemente esos equipos y todos esos recursos no van a llegar a donde tienen que llegar, que es a los estudiantes en Puerto Rico. La experiencia que yo he vivido, yo maestro del Departamento de Educación, maestro de Física, donde pues en teoría deberíamos utilizar la tecnología más que ninguna otra clase probablemente. Muchas veces los equipos que nos llegan son equipos viejos, equipos, algunos de ellos ya hasta dañados cuando nos llegan, inútiles. Pocos son los equipos que yo podría decir que sirven. En este caso está hablando de comprar tabletas a $795 la tableta, conociendo cómo funciona el Departamento de Educación. Ellos pagarán 795, pero es una tableta que realmente su valor real en el mercado es posiblemente la mitad o una tercera parte de eso. Estamos hablando de sí, como de 100 pesos. O sea, una tableta de 100 pesos, una sabe si sea la más porquería del mercado. Y mientras tanto, los maestros, los estudiantes, no tenemos acceso a veces a las cosas más básicas. Yo no estoy en contra de que no nos compren computadora. A mí que me compren todo lo que venga, yo lo voy a aceptar y le voy a dar uso. El problema es, esto no viene de una discusión pedagógica de cuál es la prioridad. Debe haber esa discusión pedagógica también de cómo se van a usar los recursos en el departamento. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que esto, pues, más que nada fue una medida, ¿verdad? Populista, o sea, porque se ve bien y en el momento, pues, le va a ganar quizás alguna simpatía a la gobernadora en esta coyuntura. Logró de alguna manera el aval de la Junta de Control Fiscal. Muy posiblemente, quizás, va a haber allegados o allegadas a la Junta, ¿verdad? O a las altas esferas del gobierno que se van a beneficiar de esta compra y, como te dije, tengo muy pocas esperanzas de que estos recursos finalmente lleguen a donde tienen que llegar, que es a los estudiantes. No, e incluso aunque lleguen, sabemos que detrás de esto es una medida de favorecer y beneficiar sectores de la empresa privada, beneficiar posiblemente compañías que van a ver una reducción en sus ingresos, compromisos de campaña. Quién sabe si hay un inventario ya que está disponible por ahí y es simplemente hacer la transacción. O sea que el problema es que se está utilizando el gobierno una vez más para resolver los problemas de la empresa privada, no como se nos hace creer muchas veces, que la empresa privada es el motor de la economía. En Puerto Rico y en los Estados Unidos es el gobierno, es el motor de la economía. Lo estamos viendo con las medidas de Trump, dándole la salida fácil a muchas de estas empresas que están derrumbándose, mientras que a los empleados lo que le dan a la gente común un mísero cheque de $1,200, que si tú sumas es una pequeña parte del gran paquete del trillón, de los 2 trillones de dólares que se están separando para realmente salvar a Wall Street. Sí, y eso es lo que, ¿verdad? Esa ha sido la tendencia, eso es lo que hemos estado viendo, favoreciendo a las empresas sobre los intereses de las personas. O sea, las ganancias sobre las personas. Y pues lo que planteamos desde el MST es que tenemos que, o sea, esto hay que revertirlo. O sea, tiene que ser las personas sobre las ganancias y tenemos que, ¿verdad?, cambiar ese paradigma. Por eso es que tenemos que continuar luchando. ¿No demuestra esto que ese dinero que está sacando ahora en una emergencia internacional el gobierno de los Estados Unidos no pudo haberse usado para salvar a Puerto Rico, tanto de la crisis del huracán María, de nuestro déficit gubernamental, ahora con el coronavirus, los sistemas de retiro, toda esa riqueza acumulada en los Estados Unidos
no hubiese sido mejor utilizarla para eso y no tenernos en estos años de austeridad y destrucción de todos los derechos que hemos venido adquiriendo la sociedad puertorriqueña? Bueno, claro que sí, o sea, los recursos definitivamente están. Lo que no hay de parte del gobierno federal es voluntad, ¿verdad? El gobierno federal ve a Puerto Rico como una posesión, no sienten que tengan ningún tipo de responsabilidad sobre Puerto Rico. Al contrario, lo que, o por lo menos la postura que han asumido es la contraria, y es que Puerto Rico le debe a Estados Unidos, ¿verdad? Ellos se ven como si fuera los benefactores de Puerto Rico, y constantemente, ¿verdad? Cada vez que se habla de transferencia de fondos federales, pues se habla como si eso fuera regalos de parte del gobierno federal a Puerto Rico, cuando sabemos que Puerto Rico, a través de toda una serie de impuestos que hay, que no necesariamente, ¿verdad?, vienen de, o sea, no se pagan en forma sobre la contribución de ingresos, pero que sí se pagan de toda otra serie de maneras al gobierno federal, pues sabemos que Puerto Rico sí aporta a la economía, y no solamente a través de esos impuestos, sino también a través de todas las ganancias que generan las multinacionales aquí en Puerto Rico, y a pesar de ello, pues el gobierno federal entiende que no tiene pues ningún tipo de responsabilidad sobre la deuda de Puerto Rico, y han querido pues que sea el pueblo de recortes a través de austeridad quien pague esa deuda. Para darte un ejemplo de lo que tú mencionas, todo el mundo habla, ¿verdad?, de las ganancias que generan las farmacéuticas, pero para que esas ganancias se generen tienen que haber unas condiciones propicias en Puerto Rico, tiene que haber carreteras donde transportan los camiones que cargan los insumos y la salida de equipos, tiene que haber una población segura y educada, tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber seguridad. Todas esas condiciones son las que garantizan que se realice esa riqueza. No estamos nosotros en cierta medida pagando, garantizando con el dinero del gobierno el que de aquí se salga dinero, el que de aquí de Puerto Rico se extraigan grandes riquezas. El otro ejemplo es el agua. La inmensa mayoría de las farmacéuticas lo que hacen es sacar el agua de nuestro suelo para producir. Muchos de sus productos dependen del agua que extraen de nuestro subsuelo. Y eso es patrimonio de la sociedad puertorriqueña en general. No está ahí ese déficit de la riqueza, que es que un gobierno que se está desmantelando porque hay unas empresas que no devuelven todo lo que generan. Sí, ¿no? Y gran parte pues, ¿verdad?, de esa deuda acumulada de Puerto Rico, pues fue precisamente para eso que tú mencionas, para poder crear esa infraestructura, esas carreteras, ¿verdad?, y poder viabilizar esas operaciones de esas compañías multinacionales en Puerto Rico. O sea que sí, a cierto nivel, ¿verdad?, esa deuda responde también a esos intereses de Estados Unidos en Puerto Rico, y por lo tanto pues tiene que haber una responsabilidad de parte de Estados Unidos en cuanto a esa deuda. Definitivamente, aquí en Puerto Rico lo que hay es una gran desigualdad en dónde están las riquezas, y mientras la gente trabajadora y gente profesional sigue cada vez viendo empeorando sus condiciones, unos sectores en Puerto Rico, tanto el capital financiero como unas corporaciones, pues no paran de recibir ganancias, aún en la peor crisis, y muchas veces lo que hacen es dar migajas como relaciones públicas, pero no están dispuestos a soltar lo que se necesita. No mandaría, por ejemplo, ahora mismo un impuesto a todas las corporaciones y a todas las riquezas de emergencia, una derrama a los ricos para resolver y atender la crisis que estamos viviendo. Sí, y de hecho, o sea, ha sido, por ejemplo, una propuesta que se ha presentado en otros países. O sea, tengo conocimiento, por ejemplo, en Argentina, que pues se ha presentado propuestas de proyectos de ley para imponer, o sea, para hacer una imposición de impuestos a las grandes empresas multinacionales en ese país, para que aporten, ¿verdad?, a atender la crisis que se está viviendo con el COVID-19.
En este momento, pues, no se ha aprobado esa medida, pero sí ya hay otros países que están yendo por esa dirección. Vamos a ver si veo algunos de los comentarios que nos están haciendo aquí en la página. Paquita Moya, nuestra doctora que siempre nos sintoniza, dice, en especial enfermeras y enfermeros ante la crisis, el patrono protege sus intereses económicos y sale de los trabajadoras y trabajadores. Me imagino que se refiere a la situación de los despidos en los hospitales. A ver si tiene alguien más por aquí que me estaba mencionando algo. Yo creo que eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, Isabel, ¿hay algo más que tú quieras plantearnos en el día de hoy? ¿Algún otro asunto que tú entiendas que es importante que debamos cubrir antes de finalizar? No, nada por el momento, Hugo, pero seguiremos en comunicación y siempre pues voy a estar disponible para estar aquí con ustedes en Bandera Roja. Pues gracias, Isabel. Continuamos con esta serie de videos. Isabel está por ahí por si en lo que terminamos surge alguna pregunta o alguna sugerencia de los compañeros que están en el chat. Yo, antes de terminar, quiero recordarles lo que les digo siempre. Bandera Roja es un colectivo de medios del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Nosotros buscamos darle voz a los sectores independentistas, socialistas, feministas, ambientalistas, todos aquellos y aquellas que ordinariamente no tienen presencia en los medios corporativos, y nosotros le damos nuestra óptica socialista, nuestra óptica feminista, nuestra óptica ambientalista. Quiero que recordarles también que nosotros tenemos disponibles nuestras redes sociales y también nuestra página de internet. Creo que están viendo mi slide. Vamos a ver. Nuestra página. Ahí. Nuestra página Bandera Roja, vayan y visítenla, escriban bandera.org. Si se fijan, tenemos ahí los videos, están puestos en la parte superior. Se puede suscribir en la parte de abajo. Vamos a ver si pueden ver mi mouse. Aquí abajo usted puede entrar a una nueva herramienta que llevamos ya unas cuantas semanas tratando, que se llama MailChimp, en donde nosotros les enviamos a ustedes una lista de email. No tenía que decirle el programa. Disculpen ese huevo. Se pueden suscribir a nuestra lista de email, donde va a recibir un newsletter semanal de todo lo que tengamos en nuestra página. Te mantienes al día, las convocatorias las por ahí, ya que cada día más, pues muchas de las redes sociales están restringiendo el acceso y la comunicación directa con la gente. Pues tenemos esa alternativa en donde usted voluntariamente escribe su email y recibe en su correo electrónico nuestros avisos. Y muy importante también para nosotros somos voluntarios y voluntarias. Nosotros no cobramos un centavo por nada de esto. Nosotros no nos interesa cobrar por esto porque este es nuestro trabajo político, nuestro trabajo de información, pero sí necesitamos su apoyo económico para poder seguir adquiriendo los equipos y todo lo que nosotros necesitemos para poder llevarles la mejor transmisión a ustedes. Mientras mejores son los equipos, mejor es la calidad de lo que hacemos. No sé si ustedes notan pues cómo hemos ido mejorando muchas veces nuestra producción. A veces esto es con equipos personales, muchas veces se dañan y no siempre tenemos la capacidad económica, pero les aseguramos que todo lo que nos llegue a través de nuestra cuenta de PayPal lo vamos a utilizar en vías de la lucha y para continuar brindándoles toda nuestra información. Les recuerdo que nuestras redes sociales las pueden conseguir en Facebook a través de Bandera Roja, Instagram y Twitter, Bandera Roja _PR. Nos pueden escribir un correo electrónico a info@bandera.org y nuestra página de internet es bandera.org. Y con los créditos, hoy vengo con algo nuevo, con los créditos me voy despidiendo. Vamos a ver, me falló la animación. Bueno, pues Ernesto, cuando tú quieras. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de cachispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos
talentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito, prometiendo buena obra, obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo que quien quiera rap venga conmigo. Malabaro las vocales, me hago yato con la pluma. El tramo lleno de bruma, desalojo sin modales. En el bar el que no escoge es que esto se desarrolla. En el tapón, en el reguero, en la mogolla. Pa' tu mente de letreo, que mi sueño no es Morfeo. Es que veas lo que yo veo cuando hay mucha gente junta. Le rimo mis propuestas, articulo las preguntas. A ver si llega el día en que este rap se descoyunta. Y si a otro más alegre el que deambule por la pista. Más lumpen cada jueves, viernes más situacionista. Esta es trova del no callo, ni alcahuete ni porrista. Agenda de menoscabo a la mordaza muñozista. Pa' la poesía de Chopper, va sonoro el sabotaje. Si una ruta me convoca, hago un playlist para el viaje. Aquel que afana encaje no podrá seguir el paso, pues soltura en la estructura del pulso de estos trazos. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo que quien quiera rap venga conmigo. Recluso en el beat, recluso en el sampleo, Vladi en el rapeo.